Escucha con atención, porque lo que voy a decirte no es cómodo, y cuando lo escuches no podrás olvidarlo. Lo que te hace verdaderamente magnético no se refleja en tu piel, ni en tus rasgos, ni en la imagen que ves cada mañana en el espejo. No es la sonrisa que ensayas ni las palabras que eliges. Es aquello que sostienes en silencio. La fuerza que has sepultado bajo capas de educación, miedo y conveniencia. Esa energía cruda, primitiva, intacta, que late debajo de todo lo que aparentas. Y lo que hoy te propongo no es seguro, es peligroso, porque significa despertar a esa parte de ti que has mantenido encerrada, y si lo haces, no habrá vuelta atrás. Una vez que la liberes, nada, ni tú, ni el mundo a tu alrededor, volverá a ser igual. No eres magnético por tu sonrisa medida, ni por las proporciones que la sociedad aplaude. Eso es el disfraz que vendes, el escaparate que todos ven, pero detrás hay un animal que respira en la oscuridad. Un yo sin maquillaje, sin diplomacia, sin miedo a que lo juzguen. Has pasado años evitando despertarlo porque intuyes que si lo miras de frente, destruirá la versión domesticada que te ha mantenido aceptado. Ese animal eres tú, pero no tú social, no tú amable, sino el que respira en tus sombras, el que sabe lo que eres capaz de hacer cuando dejas de fingir. Jung lo llamó la sombra, y no es tu enemiga. Es la llave de una fuerza que incluso a ti te asusta. Si te aterra abrir esa puerta es porque sabes que, una vez que cruces, no habrá retorno. ¿Te has preguntado por qué hay personas que cruzan un lugar y el aire se vuelve más denso, mientras otras pasan sin dejar huella, como si fueran un fantasma sin historia? No es la ropa, no es el cuerpo. Es un campo invisible que se adhiere a su piel, una corriente silenciosa que envuelve sin pedir permiso. El verdadero magnetismo no se pronuncia. Se siente en la nuca, se percibe como un instinto de alerta. Y para generarlo, debes integrar lo que has negado toda tu vida. Tu sombra sabe lo que reprimes, lo que temes, lo que deseas en secreto. Allí habita tu rabia, tu hambre, tu miedo, pero también tu fuerza más pura. El problema es que has adiestrado tu presencia para que no incomode, y en ese proceso has sacrificado tu poder. Has cambiado impacto por aceptación. Y nadie siente magnetismo por lo predecible. Mira a tu alrededor. La mayoría habla sin decir nada, sonríe sin sentir nada, vive sin despertar nada en los demás. Luego se sorprenden de no dejar marca. El magnetismo real empieza cuando tu energía se vuelve imposible de ignorar. Cuando tu silencio no es vacío, sino un filo que corta la respiración de quien escucha. Cuando dominas tu deseo no para apagarlo, sino para dirigirlo como un rayo eléctrico que eriza la piel. Magnetismo es medir el tiempo emocional y romperlo cuando quieras, como un director que decide cuándo la música sube y cuándo se detiene. La intriga es tu aliada. No muestres todas tus cartas, porque lo que se conoce por completo deja de ser perseguido. Un gesto que insinúa y luego se retira. Una mirada que penetra y después se aparta. Un cambio súbito de energía que descoloca. Ahí nace la obsesión. Si sabes variar tu presencia, a veces fuego que arrasa, a veces brasas que esperan, si logras que tu paso deje una marca invisible, si transformas a quien se cruza contigo hasta que se pregunte por qué no puedes sacarte de la cabeza, entonces habrás tocado el núcleo de la atracción. Pero antes de eso, debes decidir. ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de tu piel bonita y tu sonrisa entrenada, o vas a abrir la jaula para que salga el verdadero tú? Y cuidado, porque si lo haces, nadie volverá a mirarte igual. El arte de administrar tu energía. La mayoría de las personas se agotan intentando ser vistas, pero el verdadero magnético no malgasta ni una gota de su energía. Entiende que cada gesto, cada palabra, cada pausa, es una inversión que debe rendir frutos. No sonríe por costumbre, no habla por llenar el aire, no se mueve sin intención. Sabe que la energía es como una moneda rara. Cuando la regalas sin medida, pierde valor. Por eso, cada vez que habla, su voz no es un sonido más, es un comando silencioso que obliga a escuchar.
Y cuando calla, su silencio no es ausencia, es un espacio cargado que obliga a otros a llenarlo con pensamientos sobre él. Esta administración de energía no se aprende en un manual, se cultiva en soledad. En horas de introspección donde tienes que mirarte sin máscaras, enfrentarte a tu propio reflejo emocional. La mayoría huye de ese trabajo interno porque implica aceptar lo que se esconde detrás de sus reacciones automáticas. El magnético no huye, se sienta frente a su sombra, la estudia, la domestica, y luego la suelta al mundo como un arma cuidadosamente afilada. Sabe leer la sala, pero sobre todo, sabe leerse a sí mismo. No es esclavo de sus impulsos. Puede sentir ira y sonreír. Puede sentir deseo y esperar. Puede detectar una provocación y no morder el anzuelo. Porque entiende una verdad simple. Quien reacciona pierde el control, y quien controla la reacción gobierna el juego. Y gobernar no es imponer con fuerza física, sino con dominio emocional. Es hacer que otros ajusten su ritmo, su respiración y hasta su tono al tuyo sin que se den cuenta. Aquí es donde muchos fracasan. Confunden intensidad con magnetismo. Creen que para ser irresistibles hay que saturar, llenar el espacio, impresionar con exceso. El magnetismo real sabe cuándo entrar y cuándo desaparecer. Entiende que la ausencia calculada es más poderosa que la presencia constante. Ese ir y venir, esa danza invisible entre aparecer y retirarse, es lo que planta la semilla de la obsesión. No se trata solo de lo que das, sino de lo que quitas en el momento exacto. La mayoría entrega todo de golpe y se quema rápido. Tú no puedes permitirte eso, porque el magnetismo no es un destello. Es una marea que sube y baja, siempre dejando la sensación de que lo mejor está por venir. Piensa en esto. Mientras otros compiten en la superficie, cuerpos, modas, palabras repetidas, tú estás jugando en un terreno invisible, donde las reglas son tuyas y nadie sabe que está participando. Ahí, el tiempo se mide distinto. No necesitas convencer porque tu sola presencia sostenida con certeza es un imán. No necesitas venderte porque lo que proyectas y lo que eres están alineados, y esa coherencia es un lujo que pocos tienen. Esa es la primera gran victoria. No reaccionar al entorno, sino obligar al entorno a adaptarse a ti, que sea la habitación la que cambie su temperatura cuando entras. No tú. Que sea la conversación la que se ajuste a tu ritmo, no al revés. Que sea el otro quien se pregunte por qué, sin razón aparente, todo parece girar alrededor de ti. Ese es el poder de administrar tu energía como un recurso sagrado. Y quien lo domina, deja de ser una presencia pasajera para convertirse en un centro de gravedad. Ahora pregúntate, ¿estás listo para que tu energía deje de ser una fuga y se convierta en una corriente dirigida? Porque si das ese paso, ya no podrás volver a pasar desapercibido. El ancla invisible. El magnetismo verdadero no se limita a cómo te mueves o a la manera en que administras tu energía. Es tu capacidad para alterar el estado interno de quien está frente a ti. La mayoría vive atrapada en rutinas emocionales, los mismos pensamientos, las mismas reacciones, las mismas conversaciones que se repiten como un eco. Cuando apareces y rompes ese patrón, incluso por un instante, te conviertes en un acontecimiento. Y todo lo que se sale de la rutina deja huella. No hablo de manipulación barata, sino de un arte antiguo que mezcla psicología y presencia. El arte de leer dónde está la otra persona emocionalmente y guiarla hacia un lugar más alto, más intenso, más vivo. A veces lo logras con una frase que desarma su lógica, a veces con un gesto que no esperaba, a veces con un silencio que la obliga a escucharse a sí misma. En ese instante de quiebre, cuando la mente del otro no sabe si avanzar o retroceder, se crea un ancla invisible. Y cada vez que esa persona experimente una emoción similar, su inconsciente volverá a ti, sin entender por qué. Porque las personas no recuerdan hechos, recuerdan sensaciones. No se obsesionan con lo que dijiste, sino con cómo las hiciste sentir. Por eso, el magnético no pierde tiempo hablando de sí mismo sin parar. Provoca experiencias que despiertan partes dormidas. No es entretenimiento,
Es un golpe eléctrico al alma. Es devolverle a alguien la sensación de estar vivo, aunque sea por un segundo. Para lograrlo, necesitas algo que la mayoría teme: vulnerabilidad consciente. No hablo de exponer debilidades sin control, sino de dejar asomar partes de ti con intención calculada. Mostrar una grieta que no debilita, sino que conecta. Ese equilibrio entre control y exposición es dinamita para el subconsciente ajeno. Y si a eso sumas una contradicción controlada, capacidad de transmitir calma y peligro a la vez, ternura y fuerza, cercanía y misterio, entonces descolocas la mente de quien te observa. Porque el cerebro, cuando no puede etiquetarte, te persigue con los ojos, con los recuerdos, con la atención. El magnetismo no es lineal, es un juego de contrastes. Un día eres fuego, otro eres hielo. Un momento estás presente, al siguiente eres inalcanzable. Y lo haces no para agradar, sino porque posees la flexibilidad del depredador que se adapta al terreno. Eso te vuelve impredecible, y lo impredecible es adictivo. La gente no se engancha con lo que controla, sino con lo que le obliga a estar alerta. Ahí radica el poder, en no permitir que te conviertan en parte del paisaje. Este tipo de presencia no necesita que seas el más fuerte ni el más atractivo. Necesita que seas el más consciente de tu mundo interno y que tengas el valor de usarlo como herramienta. Porque mientras otros desgastan su energía compitiendo en la superficie, tú operas en el campo invisible, donde las reglas son tuyas y nadie más sabe que está jugando. Y una vez que dominas ese espacio, dejas de ser alguien que pasa por la vida y te conviertes en alguien que la marca. Ahora imagina qué podrías lograr si cada mirada, cada palabra y cada ausencia estuvieran diseñadas para ser recordadas. ¿Estás dispuesto a convertirte en esa presencia que sin tocar transforma? Porque si lo estás, el siguiente paso será imposible de deshacer: la calma que gobierna. Hay una forma de magnetismo que muy pocos logran alcanzar, porque requiere ir más allá del ego y de la necesidad de validación. Es la letal calma. No la calma vacía de quien no siente, sino la calma del que sabe que no necesita nada de nadie. Es un silencio cargado, una tensión invisible que convierte cada uno de tus movimientos en un evento. No corres cuando todos corren, no hablas cuando el silencio incomoda, no buscas la mirada de los demás, dejas que ellos la busquen. Y lo hacen, porque tu calma no... Cuando dominas este estado, algo fascinante ocurre. El caos empieza a adaptarse a ti. Los demás ajustan su ritmo, su respiración, sus pausas, sin darse cuenta. Se preguntan por qué no reaccionas como esperan, por qué no te alteras con lo que altera a todos. Y esa pregunta es un anzuelo del que no pueden soltarse. Porque la letal calma no solo atrae, sino que obliga a otros a cuestionar su propio ritmo. El control del espacio y del tiempo interno es el arma de quienes no buscan atención, sino dominio. Porque el que controla el ritmo, controla el desenlace. Y sin embargo, el control no basta. Para que tu presencia sea inolvidable, necesitas dejar una marca simbólica. No hablo de gestos grandilocuentes, sino de pequeños códigos que el otro asocie solo contigo. Un olor, una frase, un color, un gesto único que actúe como detonador de tu recuerdo incluso en tu ausencia. Los símbolos son el lenguaje más antiguo del inconsciente. Cuando logras instalar uno en la mente de alguien, ya no necesitas estar ahí para que piense en ti. Basta con que ese símbolo aparezca en su vida para que tu sombra se proyecte sobre su memoria. Y entonces entiendes que no se trata de estar presente todo el tiempo, sino de ser imposible de borrar. Por eso, el verdadero maestro del magnetismo no se obsesiona con la visibilidad constante. Sabe desaparecer en el momento justo, dejando una estela que obliga a buscarlo incluso contra la voluntad. Lo que queda es una sensación que no se puede explicar del todo, una marca invisible que transforma al otro en guardián de tu recuerdo. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que dejaste a alguien sin aliento, no por lo que hiciste, sino por lo que provocaste? Si alguna vez lo sentiste, sabrás que es adictivo. Y si no,
Tal vez este sea el momento de comenzar a provocarlo. Si esta verdad resuena contigo, deja en los comentarios una sola frase que capture lo que este mensaje encendió en ti. Y si quieres más de este tipo de revelaciones que no encontrarás en ningún otro lugar, sigue atento. Lo que viene después hará que todo lo que creías saber sobre atracción parezca pequeño. El imán de lo prohibido. Lo que más magnetiza no siempre es lo que encaja en las reglas, sino aquello que despierta en el otro un deseo que no sabe justificar. Lo irresistible suele tener sombra, un filo invisible que el inconsciente reconoce y no sabe cómo procesar. Es estar frente a alguien y sentir que no solo se mira, sino que se roza un territorio prohibido. No se trata de arrogancia ni de rebeldía hueca, sino de proyectar, incluso sin palabras, que vives bajo tus propias leyes. Cuando alguien percibe que no te arrodillas ante los códigos sociales que todos siguen sin cuestionar, algo primitivo se activa dentro de ellos. Es un susurro ancestral que dice, aquí hay libertad. Y la libertad, en todas sus formas, atrae más que cualquier estándar de belleza. Pero este tipo de magnetismo se alimenta de un ingrediente clave, la imprevisibilidad estratégica. No es caos, es la habilidad de nunca ser completamente descifrable. El cerebro humano se obsesiona con lo que no puede predecir, y esa obsesión, bien cultivada, se convierte en un vínculo invisible. Si actúas siempre igual, aunque seas atractivo, te vuelves paisaje, algo que está ahí pero deja de mirarse. En cambio, si rompes patrones de forma calculada, creas pequeños choques que obligan a reajustar la atención hacia ti una y otra vez. El magnetismo real no busca complacer, busca provocar reacciones auténticas, incluso si generan incomodidad. Porque las emociones suaves se olvidan, pero las intensas dejan marca. Si puedes llevar a alguien de la intriga a la fascinación, de la tensión a la calma, del desafío a la complicidad, habrás tejido una experiencia emocional tan variada que será imposible separarla de tu presencia. Recuerda, el magnetismo no es un encanto que se desvanece, es una marca que se tatúa bajo la piel. Y para dejar marca, debes atreverte a mostrar contrastes, a ser humano y mito en el mismo aliento. Esa mezcla de lo tangible y lo inalcanzable es lo que mantiene a otros buscándote incluso cuando creen que ya te encontraron. Porque la verdad es esta: el magnetismo que permanece no viene de lo que muestras, sino de lo que provocas. Y lo que provocas no es casualidad, es el resultado de un trabajo silencioso, paciente y profundo. La mayoría seguirá creyendo que todo es química o suerte. No entenderán que el magnetismo es un arte cultivado, una ciencia emocional y una filosofía vivida. Pero tú sí lo sabrás. Y si decides caminar este camino, no volverás a entrar a un lugar como un rostro más, porque te habrás convertido en esa presencia que, sin pedirlo, cambia todo. Ahora, si algo en este mensaje encendió en ti una idea, una imagen o una sensación, deja una frase en los comentarios que pueda leerse sola y aún así cortar el aire. No expliques, no justifiques, deja que hable por ti y mantente cerca. Porque lo que viene no es para todos, pero si es para ti, ya no habrá vuelta atrás.